Se luce y especialmente por la presencia de don Rafael Romero y José Briceño, periodistas, y que por supuesto ellos nos acompañan con temas muy importantes y que son además de interés nacional. Por ejemplo, el día de hoy, primero su saludo, ¿no? Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mi estimado primo Coco. Saludos a tu equipo y decirle a la audiencia que estamos siempre atentos. Tuve dos diligencias los últimos dos miércoles de último momento. Una fue en el tema judicial y otro fue en el tema del Ministerio de Justicia. Y por esas dificultades no pude acompañarte, te estuve extrañando mucho y a Radio del Sur. Además, estamos recibiendo, primo Coco, muchas denuncias de todas partes. Yo voy a pedir a los ciudadanos, amigos, que puedan también recurrir a Radio del Sur, a Eduardo Ubina, primo Coco, a su equipo, porque es la cantidad enorme que demandan, como la canción que hace segundos se ha escuchado a través de tu, ¿no? Parar está la locura, dice, ¿no? Yo demando cordura, yo demando libertad. Y es que la gente ya no encuentra justicia y recurre al periodismo para investigar sus casos, mi estimado primo. Eh, José, ¿cómo estás? Buenos días. Primo Rafael, amigos de Café con Leche, muy buenos días. Aquí, como todos los miércoles, como tú bien dijiste, primo, y Rafael aseveró, bienvenido nuevamente, Rafael, se te extrañó estas dos últimas semanas, para Un abrazo colocar para sobre ti. la mesa de diálogo temas de verdadero interés. Y acá, haciendo eco, estimados amigos, con un cafecito, con Y bueno, leche, comenzando la Perfecto, mañana perfecto. informativa. Hay un tema en el que tenemos que, por favor, comentar, y especialmente ustedes, que son los invitados. ¿Qué pasa con el presidente Castillo y el Congreso? O sea, ¿cuándo vamos a escuchar algo real? ¿Cuándo vamos a verlos trabajar? Porque el tema es, no trabajan. mi querido primo, acá hay una situación bastante delicada. El presidente en varias circunstancias dijo, yo doy la cara. Dijo, yo voy a recibir a cuantas comisiones vengan aquí para investigar, que tiene las manos limpias. Sin embargo, se corrió cuando llegó la Comisión de Fiscalización al Parlamento. En el caso Saraí, recordemos que Toledo recibió a la comisión en su palacio de gobierno. Igualmente, Toledo accedió a muchos pedidos que se hizo de parte de la oposición. Esto sin ir más lejos en la historia del Perú, es decir, el respeto del presidente al Congreso de la República, pero aquí ya no existe ningún tipo de consideración. Y Castillo cada día está demostrando que es más culpable de una serie de hechos, de infracciones. Y hoy el Congreso de la República, ante esa rebeldía de Castillo, tiene que proceder también a hacer otras acciones más. Es decir, se suma a la larga lista de cuestionamientos a Castillo esta desobediencia, falta de respeto al Congreso de la República. José, Miedo. Para mí es por ello, por miedo. Miedo simple, miedo cerval, miedo básico. El presidente Pedro Castillo le tiene miedo al Congreso, le tiene miedo a la prensa, le tiene miedo a las preguntas que hipotéticamente podrían hacer periodistas incómodos, ¿no? Pedro Castillo cada vez está más encapsulado en su propia mentira, en su propio mundo, universo paralelo. Recordamos que hace poco, ayer, dio una declaración en la que mencionó que la culpa que no haya fertilizantes es de gobiernos anteriores. Estamos frente a un caso que yo me atrevería a tipificar de patológico, ¿no? Es un caso ya que excede el ámbito político, el ámbito social, el ámbito jurídico, y podría también visualizarse desde el punto de vista psicológico y, ¿por qué no, psiquiátrico? Es un mentiroso consuetudinario, un mentiroso por deporte. Y lo peor que de todo, él mismo cree sus mentiras. A todo esto, a toda esta relación tóxica entre Pedro Castillo, el Congreso y la prensa, y lo que se está viviendo en este momento, hay un hecho que ha sucedido anoche. Perú Libre, el partido que nos endilgó al magíster Pedro Castillo, ha emitido un pronunciamiento por el cual le pide de un paso al costado de su militancia, que renuncie a ser miembro de Perú Libre. Contrario, ellos los van a someter a disciplina. Para mí, que luego de esta posición de Perú Libre, cómoda, oportunista, en la cual pretenden librarse del maestro Chotano, para mí que después de eso
ya ha comenzado efectivamente la caída del presidente de la República. Ahora, ¿eso no significa una especie de hacer lo mismo que Verónica Mendoza? En el sentido que avanza un poco de tiempo y luego se quita un poco como para tratar de limpiarse, Rafael. A ver, yo creo que frente a la avalancha de evidencias que hay, ante los audios que están surgiendo, ante la posición del Ministerio Público frente a la investigación que trataron de torpedearla, esto que se dio a conocer del hermano de la fiscal Cesenarro, que trabajó para el Ministerio Público, que fue alto funcionario del MEF, que ha quedado un poco de lado, y frente a lo dicho por Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, pidiendo respeto a ese poder del Estado tras las declaraciones del Peñer, creo que el círculo se le estrecha más a Pedro Castillo. Creo que lo desde Perú Libre han calculado. Pedro ya no le es útil. Pedro ya no le sirve políticamente. Se vienen las elecciones de octubre, las municipales, las regionales, y ellos aspiran a colocar una que otra autoridad, merced al voto popular. Y en esa dinámica, Pedro no suma, Pedro resta. Ahora, ¿cómo creer en eso, Rafael? ¿Cómo creer eso? Ahora, yo quiero lanzar una hipótesis basado en hechos, donde este comunicado que aparece del CEN y la Comisión Política de Perú Libre, en el cual dicen pues que este señor que el día 30 de septiembre del 2020 se inscribió en el partido, vale decir cuando se cerraban las inscripciones y una serie de cosas, es decir, en la hora nona, como a muchos, a José, a mí, a ti seguro Eduardo, nos llegaban invitaciones de distintos partidos para integrar la lista al Parlamento, para inscribirnos, porque eran requisitos del jurado, de la ROP, del Registro de Organizaciones Políticas, de estos organismos electorales. Y justo yo rechazaba varias invitaciones porque cuando veía quiénes están en ese partido y veía los nombres de gente que se pasa, como ahora en las municipalidades, los candidatos de un partido a otro, en Barranco, en Surco, por ejemplo, en Miraflores, muchos candidatos que eran de distintas banderas hoy quieren ser alcaldes. Entonces yo rechazaba y ahí llega el pedido a Castillo en ese contexto. Es decir, el hombre renunciaba a Perú Posible y se inscribía entre gallos y medianoche a Perú Libre. Pero ya, fue presidente. Pero aquí hay una cosa. Tú preguntabas algo, primo Coco, del caso de esta chica izquierdista como Verónica Mendoza, y mencionemos, por ejemplo, a Sigrid Bazán. ¿A dónde voy? A que cuando quieren ya en el Congreso presentar, por ejemplo, el tema de la vacancia, en ese momento se unen y lo protegen. Acá hay algo bien extraño. Yo creo que este comunicado de Perú Libre es un hechizo, es una suerte de jugada, porque recordemos que los servicios de inteligencia castrochavistas están acá. No es solo la inteligencia cubana, también la venezolana, y por cierto, hay gente muy ligada a las FARC, al M-19, que están en Bolivia, que están en Argentina, que están en Chile, y son muy inteligentes. Entre comillas, eso de inteligencia, me refiero para traer abajo gobiernos o para evitar de que caigan presidentes. ¿A dónde voy? Sigrid Bazán llamándose muchas veces con el sobrinísimo de Castillo, que habla de democracia, de libertad, pero cuando hay que defender a un corrupto, ahí está Sigrid Bazán, incluso en connivencia con los sobrinos. Verónica Mendoza siempre cuidando su perfil y diciendo, bueno, ya este gobierno no nos representa, en fin, pero a la hora de los loros, a la hora de las definiciones, salen a defender a Castillo. Esperemos que ese comunicado sea consecuente, porque en este caso, si está cuestionado Pedro Castillo, los 17 o 16 congresistas de Perú Libre que quedan porque se han desgastado y se han dividido en varias bancadas, pues entonces asuman ese papel y no lo van a asumir. Por tanto, cuando llegue el momento, dicen, oye, si Castillo le han pedido que renuncie antes de ser sometido a medidas disciplinarias en Perú Libre, que se inscribió entre gallos y medianoche el 30 de septiembre del 2020, que se vaya de Perú Libre. Para mí que es una jugada psicosocial, una jugada como la que nos están acostumbrando durante estos últimos meses sobre todo, y ahí está en juego la inteligencia cubana. Como un embajador cubano acá en el Perú, que es un hombre ya experimentado en el caso de Venezuela para consolidar la dictadura en Venezuela, y hoy está aquí, para mí que esto huele a algo extraño, y sí, primo Coco, están organizándose, están llegando, como periodistas de información nos está llegando, de gente que quiere entre el 27 y 28 de julio hacer una protesta para cerrar el Congreso. Esa es la jugada
que al final entre los rojos se protegen unos a otros y no importa un bobo, un burro como presidente Castillo, lo quieren seguir manteniendo porque si no pierden su chambita de unos impresentables que ganan de 15,000 soles a más al mes en distintos órganos del Estado. Así es. José. Hay un detalle, primo, que quiero resaltar de estas comunicaciones entre Fray Vázquez y la congresista Sigrid Bazán. Esto se dio a conocer el día domingo en la noche, por la noche, en un programa informativo, y esta congresista se demoró 24 horas en pronunciarse al respecto. Mencionó que eran conversaciones de corte social, ¿no? Amicales, tal vez de repente, siguiendo la línea de razonamiento de Sigrid Bazán, tal vez, pues bueno, se llamaron a esa hora para preguntarse cómo estaba el clima o cuál era la tasa de cambio del dólar, ¿no? O cosas así, ¿no? ¿Cuál era la programación televisiva del día siguiente? El detalle, primo, amigos, es, y déjenme ser malicioso, y acá quiero incidir en una cosa. Los periodistas necesitamos y estamos obligados hasta, entre comillas, ser maliciosos frente a hechos como este. Esas llamadas duraron escasos segundos. Y en escasos segundos, primo, Rafael, pudo haberse dado una comunicación, una interrelación, diciendo, llévalo, tráelo, mañana voy, mañana vienes. Nos vemos más tarde. Te envío el papel, envíame el papel. No, no es necesario un registro de una conversación de un par de horas, ¿no? Para entrar en sospecha de una relación indebida. Basta y sobra con la conversación telefónica a Fray Vázquez, que armaba y desarmaba en Palacio de Gobierno en cuanto a estas organizaciones criminales que se han detectado, para sospechar que esa dinámica puede haber sucedido con la congresista Sigrid Bazán. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de la mesa directiva, Rafael, del Congreso? Está Hasta que muy se pelean y concatenado. el principal postulante Sí. o posible presidente del Congreso tiene más anticuchos que nadie. Sí, es tremendo el caso Salguana, pero aquí debemos ser bastante propositivos y desde tu programa instar, exhortar, pedir a los congresistas de la República que estamos a 3 semanas ya de que esta situación de la mesa directiva se vaya visibilizando más, porque hacia el día 26 de julio, 27, ya es la hora límite en que se tiene que tener una mesa directiva conformada para que el 28 de julio se lleven adelante lo que es conocido y constitucional como el discurso del presidente o el mensaje a la nación, que debe ser por escrito, y además las ceremonias por la independencia, donde el Congreso de la República y el Ejecutivo juegan un papel fundamental. Entonces, en cuanto a la mesa directiva, aduce, acuña, ¿no?, de que había un pacto, que primero salga el de Acción Popular y que el siguiente presidente del Congreso tendría que salir de Alianza para el Progreso, APP. Bueno, eso se puede mantener firme, ese acuerdo parlamentario, y porque Gladys Echaíz está en esa bancada política, así que no habría ningún problema. Exhortar a los congresistas, porque esta mesa directiva, como todas, ha terminado muy desgastada, y sobre todo la figura de Mari Carmen Alba, de las filas de Acción Popular. Sin entrar antes al tema de Salguana, que José maneja mucha información sobre Salguana, debo decir que este señor viene desde la Izquierda Unida. Y es una Izquierda Unida no cualquiera, primo Coco. Tú te acordarás que la Izquierda Unida primero se llamó ARI, que era una alianza revolucionaria de izquierda, cuando estaba Hugo Blanco, Napurí y otros, y se dividieron. Después se llamó Unidad Izquierda, UI. Y años después, ya con Barrantes, se cambia de nombre y se vuelve IU, la Izquierda Unida. Esa Izquierda Unida tuvo parlamentarios muy radicales, prosenderistas también, pero cobardes, se amariconaron y no se fueron en la lucha armada, pero quedaron para hacer huelgas. Tú te acordarás, primo Coco, que hacían huelgas con la entonces Federación de Empleados Bancarios, contra Acción Popular, llegó Alan García el 85, hacían huelgas con la CITE, hacían huelgas con el SUTE, el centro de Lima era irreconocible porque eran marchas de 5,000, 10,000 personas. Con Acción Popular no hubo resistencia, pero con el Partido Aprista sí, porque el Partido Aprista tenía la Juventud Aprista Peruana, y en cuántas calles del centro de Lima hubo enfrentamientos, no como los de ahora, que se tiran botellitas de agua, globitos, entre las fuerzas
de la derecha que salen a protestar y las fuerzas de la izquierda que son castillistas, ¿no? En esa época era muy bravo. Ya, de esa época es Alguana. Es un comunistoide acobardón que no se fue a la lucha armada, pero se quedó en la izquierda unida. Pero le Después gusta ha la cambiado, plata. creo, Pero le ahí gusta la está. plata. Y luego te voy a Así es. hablar también de Nano Guerra García, porque era de la izquierda unida también. Entonces, este Salguana pasó por 4 o 5 partidos y ahora llega donde llegan todos los impresentables, que es a Alianza para el Progreso, comenzando por ese señor Acuña, que es un impresentable, donde reciben de todo. Es decir, todos los expulsados de los partidos, los coimeros, estos los reciben en Alianza para el Progreso. Ese es un club de oportunistas, de mercenarios, y hay que decirlo con todas sus letras. Antes decía, pues, se decía que Acción Popular era una federación de independientes, pero respetables. Pero en el caso de Alianza por el Progreso es una federación de vivos, de criollos, de cacacenos que están trayendo abajo al Perú, usando la educación, usando estudiantes universitarios para hacer sus pintas, sus planillones, sus firmas, sus estos, y encima viene otro partido como Podemos, donde dicen cuánto cuesta ser regidor, cuánto cuesta ser alcalde, 80,000, 100,000 soles. Es decir, con ellos no vamos a ningún sitio y hay que luchar de manera frontal porque las generaciones del Perú, los más jóvenes, están en peligro cuando estos partidos como Podemos, Alianza para el Progreso y otros cada vez se atornillan más a la sociedad. Y hoy es natural ver a un estudiante, no, yo voy a este partido, al otro, porque ahí voy a tener plata. Así le gusta la plata a esta gente de la izquierda unida. Por tanto, primo Coco, es menester exhortar a los congresistas para que se busque una mesa directiva con gente idónea. Y sí lo hay excepciones. Gladys Echaíz debe ser la presidenta del Congreso y no este señor Salguana. Y dicho sea de paso, lo que te comentaba, Nano Guerra García nos produce vergüenza ajena irse a una playa mientras la gente sufre. Yo veo el hambre porque yo hago oraciones en distintos lugares por las personas y hay una necesidad tremenda y los adolescentes, sobre todo, cómo buscan paz, comunicación y uno a veces a los chicos le puede decir aliento, ten aliento, tu país va a salir adelante. Y esta gente se va a la playa con su sombrerito y es que él viene pues de la izquierda, no sé cómo el Keiko la recibe. Sí, él ha sido, cuando yo ingreso a la Universidad Católica, él era presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, yo estaba más muchachón, y más adelante, después, primo Coco, te voy a contar una anécdota. Uno estaba muchachón, ¿y qué sucede? Él era ya candidato a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la FEPUC, y era un prominente miembro de Izquierda Unida en la Universidad Católica. No sé cómo ahora la veo con Keiko Fujimori. Y encima de eso viene ese nacimiento de izquierda de La Plata, como los caviares y otros rojos, que por naturaleza son traidores, como el mayor Villanueva que traicionó a de la Torre en la Revolución de Octubre del 48, cuando se iban a enfrentar a Odría. Este traidor mayor Villanueva traicionó a miles de apristas, como el mismo Eudosio Rabines, que fue un traidor, como el mismo José Carlos Mariate, que fue un traidor mientras Aya de la Torre estaba siendo expulsado a México en el Nevada, un barco prisionero con pan y agua en un barco. Él recibía plata del gobierno de Italia para estar en relaciones diplomáticas y era José Carlos Mariátegui. Como son estos traidores de la Izquierda Unida que traicionan los principios, y de la Izquierda Unida viene Nano Guerra García. ¿Qué tal? No nos olvidemos de algo y solo quiero hacer un comentario nada más en lo siguiente. Este señor Paniagua, que es declarado una persona ejemplo de democracia, él también se arrancó, él era comunista. Es más, fue abogado de Abimael Guzmán. Y me parece que Belaunte lo llama justamente para calmar un poco las aguas. Es más, Paniagua saca, de la primera vez que lo meten preso a Abimael Guzmán, el que lo saca, el abogado que lo saca es Paniagua, ¿correcto? La relación se arma ahí. Y hoy, ¿de qué nos quejamos o de qué se queja Acción Popular de que tenga comunistas medidos ahí? Si eso arrancó ahí. O sea, lo ponen a Paniagua como... Coco, de Mome, Chicho Mome, el hijo, el padre era de Acción Popular, se sale izquierdoso en los años 60 y hace la Alianza Popular Socialista, APS, y después resultó en la Izquierda Unida y puso la República al servicio de la Izquierda Unida como el papá de Chicho Mome. Así es. Sí. José. A ver, creo que la elección de la próxima mesa directiva del Congreso de la República es por demás importante, vital y dramática en este momento. Manejémonos bajo la hipótesis que Pedro Castillo cae, no sea por un trabajo hecho desde alguna comisión en el Congreso,
se aceleran las investigaciones en el Ministerio Público, o la prensa independiente da a conocer pruebas indubitables que cercan al presidente de la República con actos de corrupción. Pues si ello sucede, el próximo presidente o presidenta del Parlamento, del Congreso de la República, sería el próximo presidente o presidenta del Perú. Disculpen la conjunción, pero se podría dar esa alternativa. Podríamos vernos frente a esa posibilidad. Es por ello que esta elección de esta mesa directiva es dramática. César Acuña mencionó hace poco de una declaración a medios de comunicación, dijo lo siguiente: esperemos que se respete el acuerdo del año pasado, según el acuerdo de las bancadas. Este año el presidente del Congreso debe ser de Alianza para el Progreso. ¿Y quién cuenta desde Alianza para el Progreso con el respaldo del dueño del partido, Eduardo Salbuana? Vamos a conocer un poco más el itinerario político de Eduardo Salbuana. Amigos, con ustedes Eduardo Salbuana Cavides. Él fue diputado por Izquierda Unida en 1990. El 2001 fue elegido congresista por el partido RUNA. Y ahí viene un dato muy interesante. Desde su escaño promovió la declaratoria de interés de la construcción de la carretera interoceánica sur, proyecto ese que mucho tiempo después nos enteramos, supimos que Alejandro Toledo había recibido pagos por parte de Odebrecht. O sea, él es parte de esa idea, que donde nos robaron más de 7.000 millones de dólares. Exacto. En el mes de febrero del 2005, Salbuana fue nombrado ministro de Justicia del gobierno del Sano y Sagrado. Qué coincidencia, ¿no? Aparte, él tiene 3 carpetas abiertas en el Ministerio Público. El 2016, la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Madre de Dios, formuló un requerimiento de acusación contra él por el delito cometido contra la administración pública. 2 años más tarde, la misma Fiscalía formuló un nuevo requerimiento, esa vez por malversación de fondos, también en agravio del Estado. Fuentes de la Procuraduría Anticorrupción confirmaron que el legislador en sí tiene 3 carpetas aún en curso. La número 1469-2016, la número 609-2017 y la número 872-2018. Este último caso es por el presunto delito de malversación de fondos. Esas investigaciones provienen de su desempeño como gerente general del gobierno regional de Madre de Dios. Este es una apretada sinopsis del itinerario político de quien podría ser, según los cálculos de César Acuña, el próximo presidente del Congreso, a quien están promoviendo desde Alianza para el Progreso. Y si cae Pedro Castillo, si el profesor Chotano se ve obligado a dar un paso al costado en Palacio de Gobierno, pues Salbuana podría ser el próximo presidente del Perú. Gobernaría sin ganar una elección, Alianza para el Progreso. Gobernaría sin haber ganado un proceso electoral, César Acuña. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, amigos. Esa es una posibilidad política, se puede dar, como Rafael dijo. En Alianza para el Progreso hay una figura descollante, Gladys Echaíz. Una persona que, según mi criterio como periodista, cumple con todos los requisitos para ser presidenta del Congreso. ¿Y por qué no? En un caso hipotético de la República, de forma transitoria, ¿no? Pero desde Alianza para el Progreso se la están jugando por Salbuana. Ya ha colocado su ficha sobre la mesa César Acuña y da declaración tras declaración de apoyo a este personaje cuestionado. Repito, Salbuana tiene 3 investigaciones abiertas en el Ministerio Público por malversación de fondos. Además, se sospecha de sus vínculos con la minería ilegal en Madre de Dios. Esto, amigos, es grave. Una persona con esos antecedentes, con esas características, podría terminar siendo el presidente de todos los peruanos. En Estados Unidos se ha arrancado, José y Rafael, una investigación que aún todavía se está manteniendo en reserva, pero en realidad ya se arrancó una investigación contra César Acuña y podría tener problemas también la señora Beatriz, no creo su apellido, Merino, ¿correcto? ¿Ok? Merino, sí. O sea, han arrancado una investigación. ¿Por qué? Porque la Universidad César Vallejo tiene una sede en Miami y el tema es de dónde tanto dinero, porque incluso hablan de profesores que vienen de la India. Entonces, hay una investigación.
Eso todavía no se ha arrancado. Bueno, en todo caso ya se inició. Aún no se sabe todavía oficialmente, no hay una comunicación oficial. Pero esto, la entrada de Salguana como presidente de la Cámara, como presidente del Congreso, permitiría que si Estados Unidos pide en un momento determinado la extradición digamos, del señor Acuña, Salguana jugaría un papel muy importante ahí, Rafael. Así es, Sí. así es, Mira, dramático. Sería un tapón legal. exactamente. Es peligrosísimo. Y en las actuales circunstancias donde salió un audio de una congresista que decía, ese congresista, refiriéndose a uno de Ancash, de Acción Popular, es tal por cual, en medio de lo que sale el relajamiento, la frivolidad de aquellos que están, por ejemplo, en la playa y se les abre la cámara. Es decir, en estas circunstancias de un Congreso bastante disminuido, esto sería la cereza sobre el chantilly y eso no puede permitirse. Los ciudadanos merecemos respeto y merecemos también que se respete las instituciones del Perú, como el Congreso de la República. Por eso es necesario que el Congreso, hoy más que nunca, cuando va a elegir una nueva mesa directiva, presente a lo mejor que tiene. Es muy difícil encontrar, seguramente, pero los hay. Presente una mesa directiva capaz, idónea, porque el ciudadano no puede permitir más, encima de lo que estamos viendo en este Parlamento, que vengan más situaciones que justifiquen, y ahí lo peligroso, José y estimado Eduardo, que justifiquen el cierre del Congreso. Claro. Porque entonces dicen, miren, ahí está ese Congreso, vamos a cerrarlo. Entonces no podemos darle a los más radicales, a los polpotianos, a los comunistas, el contexto para que esto se dé y digan, mire, ve, ahí está ese Congreso cuestionado. Y ojo, con lo que has dicho, primo Coco, es efectivamente lo de Miami. Esto me recuerda el tema del oro que la Corte Suprema del Perú no ha querido investigar, a pesar de que la Fiscalía de Miami estaba esperando. Hay un conocido... Ese es un escándalo, Rafael, es un escándalo terrible. Peruano. Sí, ese caso se ha pasado por agua tibia, lo taparon, así es, estimado José. Entonces, ese caso, tuvimos la oportunidad, José, creo que de recibir a un piloto... Nos referimos, disculpa Rafael, nos referimos a ese tema con uno de los actores principales en cuanto a la denuncia. Así, por papeles oficiales de Miami. Personajes principales. Así es. Y con otro señor también experto, incluso la embajada americana estaba muy preocupada porque en el Perú no había quien reclame el caso del oro y estaban los ilegales y los informales y se tapó ese caso. Bueno, esta situación ha llegado el momento y Christopher Acosta escribió algo, sugiere algo en su libro sobre Acuña, pero tiene que irse más atrás. Esto viene desde los 70. Tiene que saberse la verdad, de dónde viene la fortuna de César Acuña. Y si Miami ya hay un rum por ahí, y si el río cuando suena es porque piedras trae, es necesario que Estados Unidos mismo, lamentablemente está en una administración con la de Biden, que no solo se cae de la bicicleta, sino que es globalista y muchas cosas. Entonces, me hubiera gustado que estuvieran los republicanos, y los republicanos son más principistas en estos temas, y que se investigue efectivamente de dónde vienen estas fortunas, ¿no? ¿Cómo pasó con Aerocontinente? Y ahí Chile protestó y hicieron papi Aerocontinente. ¿Y por qué en este caso no se investiga? No se investiga como se debe, estimado. Exacto. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes? ¿Esta no es acaso una muy buena oportunidad para el Congreso de limpiarse o iniciar una campaña de mejor imagen, considerando que siempre ha sido maltratado, en todo caso, mal vista por la población? No creo, primo Coco. La verdad, no veo a este Congreso, a los integrantes de este Parlamento, iniciando una campaña como la que dices, que es necesaria, digo. No solamente por ellos, para ellos, sino para nosotros como sociedad, ¿no? No los veo en ese predicamento, no los veo, disculpen, escoba en mano, barriendo y limpiando la casa, abriendo ventanas, levantando alfombras. No los veo. Otorongo no come otorongo, primo Rafael. Al respecto de Otorongo no come otorongo, con respecto a esta integrante de Alianza para el Progreso, ¿no? Gladys Echaíz, que en realidad debería ser la candidata de esa agrupación política. Es lo ideal. Por dignidad. Es lo ideal. En este momento. Por dignidad. No solamente basta con ella como figura. Hagamos una prognosis, ¿no? También esto pasa por el hecho de quién conformaría su equipo, la plancha, por decir así, candidata a primer vicepresidente, a segundo, a tercero. Si ahí aparece un fujimorista, ¿no? Va a cohesionar a la oposición, a estos partidos satélites,
de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón, y cuidado, que por la legal podemos tener a Salguana como o a un impresentable, ¿no? Como presidente del Congreso, alguien peor que Salguana, ¿no? Me atrevo a decir que la presencia de un candidato fujimorista en esta plancha a la presidencia del Congreso de la República sería un acto nefasto. Quiero acotar algo ahí, nefasto, José. repito. Ahí quiero acotar con la venia de Primo Coco lo siguiente. Tiene que darse ejemplos ante la sociedad de desprendimiento. Así es. Salguana debería dar un paso al costado y Acuña permitir eso, porque él es el que manda ahí, en ese circo, es Acuña, el dueño de los payasos. Entonces, ¿por qué? Vayamos a la historia, Primo Coco. Tiene que haber aquí en el Perú un ejemplo de desprendimiento, de superioridad, un ejemplo de honor. Porque cuando, y acá quiero hacer el pedido siguiente, creo que por ahí otro periodista también lo mencionó, creo que el Perú merece hoy que comience a superar sus taras y que Keiko Fujimori, por más derecho que tenga, ya 3 veces fue candidata a la presidencia de la República. No, También, Primo Coco, desde Radio del Sur, pedirle desprendimiento, que diga, yo ya no voy a ser candidata. Salguana, yo doy un paso al costado. Miren cómo ha tenido que salir Zoraida Ábalos en medio de tanto roche. Si ella hubiera antes dicho, no, ya caramba, yo estoy acá en una situación, mejor renuncio. Pablo Sánchez también dijo, ya no. Ahora hay una nueva fiscal, Liz Patricia Benavides. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno no renuncia, cuando un funcionario público se queda en el cargo y no es capaz, como estos de la UGEL 07, que hasta ahora 1 mes y 1 semana y hay niños y no ponen el agua, ríos, así es. Y no ponen el agua, y encima quieren lavarse las manos, y en su oportunidad habrá unas serias denuncias contra esos malos funcionarios porque habían firmado un acta donde ellos de la UGEL se comprometían a pagar el agua y la luz y a que esa ocupante precaria no esté. Y sin embargo, los de la misma UGEL no han cumplido su propia acta firmada hace más de 2 años. Entonces, Salguana, Keiko y otros se atornillan. No, se quedan ahí por intereses. Y eso hace daño. Entonces, le están haciendo daño a 33 millones de peruanos. Así es. Y Castillo mismo se está torneando. Debería él dar un paso al costado, como lo hizo ella de la Torre en el discurso del veto, allá en los años 63, cuando hay un problema con Acción Popular y Arequipa, y entonces el ejército le da un veto y él da un discurso. Si yo soy un obstáculo, doy un paso al costado. Eso es de gente superior, no como estos ladronzuelos de esquina que quieren el Estado para hacerse millonarios, porque saben y dicen, quiero llegar a alcalde, a regidor, gano como regidor 3,000 soles, pero pongo 100,000, 200,000. ¿Por qué? Ahí está el amigo que hace las obras, que rompen veredas por las puras y ponen veredas a 3 millones de soles. Esto no puede existir y le estamos dando caldo de cultivo para que hayan más radicales, imberbes, que marchan como han marchado hace unas horas en la avenida Bancay pidiendo el cierre del Congreso. Eso tiene que meditar los Salguanas, los Acuña, los Keiko. Chévere, muy bien. Bueno, agradezco mucho el tiempo de ustedes, jóvenes. Gracias, José. Gracias, Rafael. Una pequeña anécdota, Primo, para ti. Gracias. Justo, mira qué coincidencia. Quería que terminar con algo. A eso de jóvenes es muy bueno. Tú sabes que casi me pega el otro día, José, estábamos tomando un café y le digo, bueno, estábamos con unos amigos y le digo, acá está el líder histórico del gremio de periodistas, José Briceño. ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Dijo, líder histórico. Estaba apelando y no tiene ni una cana él en el pelo. Está bien. Primo, Que nos pase el secreto, que nos pase el secreto. Primo, Rafael, brevemente antes de retirarnos, mi solidaridad con César Rojas, redactor del diario Expreso, quien se está urdiendo en este momento una maniobra contra él, el cambio de juez que ve su proceso, se ha colocado ahí a una ex fiscal del caso Lavajato. César Rojas es un periodista que ha escrito mucho contra el equipo especial Lavajato, ha escrito mucho contra los fiscales integrantes de ese equipo. Todo esto desde la perspectiva de trabajo, de investigación muy bien hechos, muy bien sustentados. Títulos
como Poder Judicial rechaza demanda de testigo de caso Lavajato, Pedro Morote Cornejo, quien había declarado como testigo de caso Lavajato, no tuvo éxito en su intento de que se condene por presunta difamación al periodista Jenny Zúñiga, equipo Lavajato quiere casos de otras fiscalías, suspenden audiencia por desorden de José Domingo Pérez, Fiscalía y Ejecutivo atacan a periodistas que los critican, Pérez usa ley derogada para acusar a oposición, Junta de Fiscales Supremos cita a Vela y Pérez por acuerdos con Odebrecht, SUNAC demanda al equipo especial Lavajato por acuerdos de colaboración con Odebrecht. Por este tipo de periodismo es que César Rojas, que es responsable del área de judiciales en el Diario Expreso, está siendo en este momento víctima de esta ilegal maniobra e inmoral maniobra desde el Poder Judicial del Cambio a última hora del juez que ve su caso por un magistrado, por una magistrada supernumeraria. Eso es peligrosísimo. Y más aún cuando esta magistrada que va a estar al frente de este caso tan emblemático de César Rojas, pues ha trabajado para el equipo especial Lavajato. ¿Qué pretenden frente a este proceso? ¿Condenar a César Rojas? ¿Llevarlo, arrastrarlo ante los tribunales para condenarlo? ¿Imponerle una cuantiosa reparación civil y con eso dejar las puertas abiertas para que otros procesos que se han incoado en la misma línea contra el Diario Expreso lleguen, según ellos, a buen puerto? Tras este proceso contra César Rojas y tras esta manipulación en el cambio de jueces, está la persecución a quienes escriben en Expreso y al diario en sí. Otro detalle final, primo Rafael, amigos. Hace 2 semanas vimos el caso Petroperú aquí en Café con Leche. Bien, en medio de esa investigación, y como graficó Rafael Romero en su columna, también de hace 2 domingos, el tema de los contratos incumplidos por la petrolera peruana. Firman contratos con proveedores peruanos, no los cumplen, subrogan los contratos, cierran los contratos sin explicar por qué. La ley interna de ellos así lo dice, están amparados. Al amparo de la ley 27806, pedí el registro de visitas a la oficina de Úrsula Mota, jefa de la unidad de contrataciones de Petroperú, durante el periodo 2021. Esta persona tiene que ver directamente con los contratos que misteriosamente se caen y de un momento a otro perjudicando a empresarios peruanos. Están haciendo lo mismo que las empresas chinas. Sí. Puro cabeceo. ¿Y qué resulta? Me contestaron vía correo electrónico y me dijeron que en el periodo 2021 la señora Úrsula Mota, no registraba visitas a su oficina. O sea, nadie la había ido a visitar. Increíble. Lo que sucede acá, primo, es el mismo modus operandi cuando reventó el escándalo con Hugo Chávez, cuando estaba al frente de esta petrolera, en que escondieron los libros de visita, los negaron, negaron la información. Y se perdieron, además, en el caso de Hugo Chávez, videos en los que se registraba la entrada y salida de ciertos personajes. Según registro oficial de Petroperú, la señora Mota no ha registrado ningún tipo de su visita a su despacho en el periodo 2021, cuando era responsable de compras. Ojo a ese detalle. Finalmente, la señora Mota, y esto es parafraseando al gran Gabriel García Márquez, la señora Mota no tiene quien la visite. Es increíble, increíble. Ahora, hay un tema que estamos dejando de lado y es muy importante, es el decreto de ley presentado por el gobierno para el tema de la información que se pueda tener y quieren que sea reservada y nos quieren de alguna manera meter presos y que sacamos la información, Rafael. Tiene que haber, primo Coco, un pronunciamiento muy fuerte, yo sé que lo hay, pero ya una suerte aquí de poner los nombres de quiénes son estos censores de la prensa, como es el ministro de Justicia, como es el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el propio presidente de la República. Ese proyecto de ley no puede pasar. La mejor ley para que exista la libertad de expresión en una sociedad civilizada, en un Estado constitucional de derecho, es que no haya ley. Cuando comienzan las normas, se coarta y se coacta la libertad de prensa. Y esa ley no debe pasar porque internacionalmente está la CIP, está la Declaración de Chapultepec, están convenciones internacionales de libertad de prensa, la OEA, que si bien tiene muy buenos tratados, sus malos funcionarios quieren desmerecerlo, pero vayamos a los tratados, a esa OEA que se crea en el año 48, y ahí está descrito muy bien
que un periodista tiene derecho a dar información y a recibirla. ¿Qué culpa tiene Radio del Sur o Eduardo Urbina que llegue por ahí una información y te llega un expediente judicial o te llega parte de carpeta fiscal? El periodista informa. Es decir, ¿no acaso los de la Bajato no filtraban a la prensa tantas cosas que Claro. Christian Huwacker, que la tiene clarito y esa la Audios, ha no cuadrado, filtraban audios, no que filtraban Christian audios. Huwacker varias veces ha dicho, ¿qué pasa? Nosotros no somos periodistas preferidos, a otros sí le dan los documentos y le criticaba a Rafael Vela sobre eso, hasta ahora lo sigue haciendo Cristian. Entonces, a un lado daban, a otro lado no. ¿Cómo resulta una ONG con primicias, un diario coloradito rojo con primicias? ¿Qué? O sea, ahora nos vienen a contar el cuento. Esa ley no debe pasar. Y primo, solidarizarme también con César Chiquito Rojas, a quien conozco hace varias décadas. Es un gran periodista y quiero puntualizar desde tu programa, primo Coco, lo siguiente. La doctora Elvia Barrios tiene que tomar cartas en el asunto, porque no puede usarse el poder judicial para judicializar el periodismo y la política. En el caso de Chiquito, la denuncia viene por Marisa Glave, connotada miembro caviar, entonces parlamentaria, y además amiga de Susana Villarán, y además viene la denuncia de Vizcarra. Es decir, la izquierda caviar con Vizcarra, que Vizcarra sigue liderando a un sector importante de la izquierda caviar, son los que le hacen la denuncia a Chiquito Rojas. Y en un contexto donde Vela y José Pérez, que ahora están siendo pues personas muy cuestionadas porque se les cae todos los casos, ellos han visto los informes de Chiquito Rojas. Aquí habría una represalia, una animadversión, una venganza, una vendetta contra un periodista. Y es peor, primo Coco, cuando hay una jueza supernumeraria que aparece cuando ya va a dictarse sentencia. Por tanto, Elvia Barrios, la doctora, la presidenta del Poder Judicial, a tomar cartas en el asunto. Pero, por supuesto. José, para terminar. Sí, sigo sosteniendo, primo, que esto es una maniobra y que el objetivo tras todo esto, tras el caso de César Rojas, el caso en el que nos han involucrado a Rafael y a quien habla, tras esto está expreso. Si César Rojas es sentenciado y es obligado a pagar una reparación civil a Marisa Glave, se abrirían las compuertas para que otros procesos incoados contra Expreso, que es un periódico crítico, opositor y de voz cantante contra el gobierno, pues lleguen a buen puerto, ¿no? Ese es el objetivo. Finalmente, primo, ayer tomamos conocimiento... Antes de eso, me gustaría solamente agregar algo. El tema de este juicio, es bueno que la gente, por ejemplo, tome en cuenta. Quienes apoyaron y estuvieron como cómplices de Susana Villarán, ¿quiénes son? Marisa Glave, ¿dónde está Indira Wilca? ¿Dónde está el señor Bustamante, el señor Benavides? En fin, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están de Belaúnde? ¿Dónde está toda esa gente que estuvo siempre cerca de ella? Ella agarró y asumió como que era su culpa solamente. ¿Pero los demás qué? ¿Estuvieron sapos? ¿Estuvieron solamente qué? ¿De costadito nunca se dieron cuenta de nada? O sea, ¿por qué con ellos no hay ese tipo de presión? Lo del colectivo del no, lo del colectivo del no. ¿Se acuerdan la campaña cuando se intentó bajar? Y eso no es gratis. Lo del colectivo del no. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde están en este momento? Y eso no es gratis. O sea, la fiscalía los trata con pétalos de rosa. Sí, así es. Primo, antes, para cerrar mi participación, y disculpen por extenderme, el día de ayer tomamos conocimiento que el fiscal César Delgado, fiscal adjunto de la segunda Fiscalía Especializada en Lavado y Activos Pérdida de Dominio, desde la cual se ha abierto una infeliz investigación contra Rafael y quien habla, había pedido su cambio de esta fiscalía y ha vuelto a su despacho de origen, que es anticorrupción. Ha dejado de lado a Marita Barreto, decidió irse. Y quiero creer que esto es a raíz de que por el Día de la Libertad de Prensa y Expresión, un grupo de periodistas nos constituimos ante el Ministerio Público para dejar un memorial al entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Lo concreto es que este fiscal se fue de la segunda fiscalía de Marita Barreto. ¿Qué habrá pasado en la interna? ¿Por qué se ha ido? Este proceso que nos siguen a Rafael y a quien habla en cuanto a la investigación por supuestamente ser parte de una organización criminal, vuelvo a repetir, es inmoral. Hablando del fiscal Delgado, este fiscal tuvo el atrevimiento en su momento, y pongo a Rafael de testigo, de mencionar que yo no existo,
que alquilo mi nombre para que otros escriban, para que otros publiquen, me vi obligado en defensa de mi honor, en defensa de mi ejercicio periodístico, en defensa de mi pluma, a enviarle una carta notarial a este fiscal Delgado. Esto fue el viernes 7 de febrero de 2020. No me prestan el nombre y tampoco presto el mío para escribir. Más seriedad, señor fiscal Delgado. Envié este documento, esta carta notarial, y el señor Delgado no tuvo la decencia, el valor, la hombría de responderla. Guardó silencio, se cobijó y se refugió en su cargo de fiscal. Este es el documento que le envié. Sí. Abusando de tu confianza, mira ese documento histórico. Por eso yo le digo a José Briceño, líder histórico del gremio de periodistas, y el hombre, ¿qué pasa? Me dice, pero yo no tengo canas, me dice. Pero primo, quiero decir algo. Además de la marcha, del plantón que Alfredo Viñolo, Hugo Guerra, José Briceño, Luis Tipactic, decano del Colegio de Periodistas de Lima, y Mary Cereceda. Un homenaje a Mary Cereceda, gran periodista, estuvieron presentes frente a Pablo Sánchez para dejarle un memorial, y además, por eso quiero robarte un minuto, estimado Eduardo, en tu programa, estando tú, José y yo, dijimos que el señor fiscal Delgado Castro, debía ser inteligente con su carrera, que no debería dejarse manipular, que no debería dejarse influenciar ni mangonear y comprarse pleitos tontos. Y entonces yo creo que ha primado la razón en este señor para decir vuelvo a mi fiscalía de origen después de 6, 7 años. Y él mismo ha pedido su pase, porque vio que desde Radio del Sur hicimos una exhortación, porque él es un fiscal inteligente, tiene toda una carrera por delante y no puede ser furgón de cola de la diatriba, de la censura contra la prensa. Y por eso que pidió su pase y salió. Pero quiero decir algo más, primo Coco, desde tu programa se hizo esta exhortación, desde Radio del Sur. Y mi solidaridad también con el director de Expreso, Antonio Ramírez Pando, un gran periodista, un hombre de honor, un hombre honesto y un gran comunicador, porque él fue maltratado por ese fiscal en una audiencia. Ajá. Preguntas impertinentes fuera de contexto. ¿Por qué? Porque estaba siendo manipulado. Mi solidaridad con el director de Expreso porque fue maltratado por ese funcionario, porque en realidad son fiscales, pero son funcionarios públicos, sujetos a normas de ética. Y José ha hecho un hito histórico al presentar una carta notarial a fiscales que se creen todopoderosos, a fiscales que se creen dueños de la verdad. Pero como lo dijo en un artículo a toda columna gigantesco, Antonio Ramírez, el director de Expreso, hay gente mala en la fiscalía, que hace trampa, que hace daño, que miente, que engaña y nadie lo sanciona. En lugar de haber una ley contra el periodismo para perseguirlo, tiene que haber una ley para que esos jueces o fiscales que obran mal contra inocentes paguen y reparen el daño que han hecho. Pero por supuesto, eso hace tiempo tiene que haber, si no, no hay forma. Bueno, jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros. José. Muchas gracias, primo. Lamentablemente hemos tenido que trabajar, ¿no? Esa es la nueva, ¿no? Esa es la nueva. Y seguimos con nuestro cafecito con leche, ¿eh? De todas maneras. Ahí estamos. Abrazo a tu equipo, abrazo, bendiciones. Un feliz 29 de junio a todos los chorrillanos, un feliz 29 de junio a nuestros hermanos pescadores. Recordemos que esta es la fecha del martirologio, el sacrificio de José Olaya, un modesto pescador que prefirió el suplicio, la tortura y la muerte antes de delatar a otros que como él desde la clandestinidad luchaban por nuestra independencia. Un día como hoy lo fusilaron en el entonces Callejón de Petateros, el pasaje Olaya frente a la Plaza de Armas. El modesto pescador, hijo de Chorrillos, a él se le arrancaron las uñas, se le cortó la lengua, lo colgaron de los pulgares. Aún así, a pesar del dolor y la inminencia de la muerte, no delató a otros patriotas que estaban, como digo, luchando por nuestra independencia. Gloria a Olaya, gloria a los pescadores. Qué bueno, gloria, muchas gracias. Dios bendiga a Olaya, a Radio del Sur también, Dios lo bendiga. Chévere, amén. Muchas gracias. Un abrazo. Dicho muchachos, gracias por estar con nosotros. Y no te olvides, José, la receta, indirectamente, Rafael te ha pedido la receta, indirectamente, ¿no? Claro, nos dijo. Así, claro, no hay nada de tintes, por si acaso. Ah, ya. El Tintán. Qué buena. Gracias, muchachos. Felicidades, gracias, buena semana. Nos vamos